Dios les bendiga, hermanos. Después de haber tenido un tiempo de alabanza, de adoración, de exaltación a nuestro Dios. Amén. Es el tiempo de la palabra. Es el tiempo de que Dios habla a nuestro espíritu. Amén. Dispongamos nuestro corazón, nuestro ser, nuestros sentidos para que sea su palabra hablando a través de mi boca. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque tú sigues hablando, Señor, a nuestra vida. Tú sigues, Señor Jesús, trabajando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos ahí en sus hogares, que ellos puedan estar, Señor, con su corazón, con su mente abierta, Señor, para que tú hables a cada uno de sus corazones, que tú ministras con tu palabra, Espíritu Santo, en esta tarde. Solamente queremos ser instrumentos de honra, de gloria para ti. Que tu palabra, Señor Jesús, no vuelva vacía, Señor, sino que quede en cada uno de los corazones, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos tu palabra. Amén. Bueno, en este día, ¿verdad? Estudio de su palabra. Quiero compartirles pues un pasaje muy conocido en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por todos. Donde Jesús, ¿verdad?, explica a los discípulos, ¿verdad?, la parábola del sembrador. Y lo podemos encontrar tanto en el libro el Evangelio según San Mateo, San Marcos, San Lucas. O sea, es una palabra muy importante donde Jesús, ¿verdad?, está hablando a la multitud, hablando a la gente. En el libro de Marcos, ¿verdad?, dice que se juntó la multitud, ¿verdad?, a escuchar el mensaje, escuchar a Jesús, escuchar la enseñanza, ¿verdad?, que Jesús daba a la gente, al pueblo. Entonces, yo creo que es bien importante. Yo creo que tanto, ¿verdad?, Jesús como sus discípulos querían que esta palabra se quedara bien marcada, ¿verdad? Le digo, porque está de 4 libros del Evangelio, están en 3. Y abramos, ¿verdad?, nuestro corazón, nuestro entendimiento para que sea su Espíritu Santo hablando a nuestra vida. ¿Amén? Y en el libro de San Mateo, ¿verdad?, en el capítulo 13, versículo 18 al 23, ¿verdad?, dice su palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrada en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y quisiera empezar, ¿verdad?, con una pregunta. Yo sé que no me la puede contestar, ¿verdad?, pero ahí en su hogar usted sí responda. ¿Considera usted que tenemos sana doctrina, palabra sana en nuestra iglesia, en nuestra congregación? Yo creo que sí, hermano. Cada predicador, cada hermano que se prepara, tanto en devocionales, los mensajes de los jueves, los mensajes del domingo, ¿verdad?, es palabra sana, es doctrina sana, es palabra de Dios. Pero ¿sabe usted que no todos la recibimos igual? Y ahorita vamos a ir desglosando, ¿verdad?, los 4 tipos de tierra, ¿verdad?, donde fue plantada esa semilla.
Y la semilla es la palabra de Dios. Nos lo dice en Lucas 8:11, ¿verdad? Es la palabra de Dios. El sembrador es el Señor mismo hablando a través de su palabra por medio de sus siervos, de sus predicadores, los que enseñan la palabra. Y tenemos, le tenemos 4 clases de terreno, ¿verdad? El número 1 dice que es plantada, ¿verdad? La palabra, la semilla, en junto al camino. Y en el versículo 19, donde leímos ahorita, ¿verdad? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 30, ¿verdad? Encontramos a Felipe y al etíope. Entonces dice que acudiendo Felipe le oyó que leía acerca del profeta Isaías. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y tal vez nos podamos encontrar en la situación del etíope, que leemos la palabra y al momento, ¿verdad? No la entendemos o no está clara, y por eso se le estudia la palabra, no nada más leerla. Y la leemos y no entendemos. Y a lo mejor volvemos otra vez a leer ese pasaje y ya como que se va a entendiendo. Y ya después volvemos a leer, ¿verdad? Y ya usted le da vueltas y vueltas al mismo capítulo, versículo. Y aquí en la palabra, ¿verdad? Dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, en la Nueva Versión Internacional, dice, si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Si alguno de nosotros está falto de sabiduría. ¿Y por qué la sabiduría? Porque por medio de la sabiduría, hermano, podemos entender su palabra. Podemos entender lo que Dios está hablando por medio de su palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y sabiduría es conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio. No nada más es leer y leer y leer. ¿Entiendes lo que lees? ¿Verdad? ¿Entiendes lo que lees? Le decía Felipe. Por eso necesitamos la sabiduría de parte de Dios. Y el pasaje que leímos da, pídansela a Dios, Señor, al momento de yo estar leyendo tu palabra, dame sabiduría para tener un conocimiento amplio y profundo de lo que tú quieres hablar. Por eso es bueno, hermano, el estudio de la palabra. El estudio de la palabra. Y dice lo que significa sabiduría, ¿verdad? Que se adquiere mediante el estudio. ¿Y el estudio de qué? De la palabra de Dios. De esa palabra de Dios. Necesitamos la sabiduría, ¿verdad? Para poder entender. Y en nuestra iglesia, hermano, tenemos el privilegio, la bendición de tener estudio bíblico los jueves. Le digo, como le comentaba, ¿verdad? Las predicaciones en los domingos. Tenemos devocionales donde se nos alimenta la palabra. En este tiempo, ¿verdad? Muchas iglesias o dejaron, ¿verdad? Pastores dejaron de dar el mensaje de la palabra o solamente lo están teniendo una vez por semana. Y no hay alimento para la congregación, no hay alimento para el pueblo. Y nosotros tenemos esa bendición. Cada martes hay un estudio en cada célula, únase a ella, porque tenemos el estudio de la palabra, de un tema. Nos podemos alimentar los unos a los otros, aprender, porque cada día, hermano, se aprende algo nuevo y más en la palabra, más en el estudio. El Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que está trabajando y es el que nos da la sabiduría para entender su palabra. Así que le animo, ¿verdad?, a que
se conecte, ¿verdad? El estudio de la palabra, los devocionales, el mensaje que ellos traen, los martes en su célula, porque es un tiempo, hermano, donde el Espíritu Santo está hablando por medio de su palabra y nosotros somos alimentados. ¿Y quién es el malo? Como leíamos el pasaje, ¿verdad? Dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. ¿Y sabe quién es el malo? El diablo. Arrebata la palabra, arrebata, ¿verdad? Nos quita, ¿verdad? La bendición de haber escuchado su palabra y no entenderla. Pero Él está presto, Él está rápido, ¿verdad? Y el enemigo número uno que usted y yo tenemos es el diablo. Y el diablo solamente vino a robar, matar y destruir. Nos quiere robar la bendición de al escuchar su palabra. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles vida plena y abundante. Y la obtenemos por medio de su palabra. Y nuestro enemigo, como le decía, el diablo, ¿verdad? Nos quiere robar esa bendición. Se está cargando, ¿verdad? Encargando, perdón, de ponernos pensamientos negativos, equivocados en nuestra mente. ¿Para qué me conecto? ¿Para qué escucho el mensaje? ¿Para qué leo la palabra? ¿Para qué? Entra la duda, la falta de fe, y le digo, nos roba la bendición de la palabra. Recuerda al hermano Mike, él lo decía, ¿verdad? Cuando él venía y nos instruía en la palabra, el diablo te va a pelear un capítulo al día, te va a pelear, va a poner sueño, va a poner cansancio, va a poner lo que sea, pero te va a pelear el diablo para que no leas la palabra, para que no te alimentes de esa palabra. Libro de Marcos, capítulo 4, versículo 15, dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Si ahorita, en este momento, usted no está con sus sentidos, usted no está con su mente y corazón, escuchando la palabra, dice que viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En otra versión dice, pero enseguida viene Satanás y lo quita. Él no trabaja, hermano. Él no descansa, Él está trabajando. Él quiere robarnos la bendición de ser alimentados por su palabra. La palabra que es compartida, predicada, enseñada. El diablo quiere robar. Santiago 1:21. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No solamente ser oidores. Y lo hemos escuchado, ¿verdad? Muchas veces. No solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores. Tienen que ponerla en práctica. Y lo hemos escuchado, pero lo practicamos. Son 3 cosas como objetivo del diablo para nuestra vida. Le digo, y créame que a él no se le olvida el propósito de robarnos, de matarnos y destruirnos. Y en el número 2, ¿verdad? Dice la palabra, la semilla plantada entre piedras, entre pedregales. Versículo 20 y 21 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
La razón por la que la semilla no puede sobrevivir ahí en esa tierra es porque las piedras no permiten que se haga una profundidad en la raíz y no se encuentre una humedad, así que se seca. Cuando usted, ¿verdad? Planta, no sé, un árbol, una plantita, ¿verdad? Hace una profundidad para que se haga raíz. Pero si usted le pone encima piedra, si usted le pone, ¿verdad? Se usa mucho una piedra de adorno, pero incluso esa piedra de adorno hace que la raíz se seque, hace que la raíz no dé profundidad, entonces por eso se seca, porque está la piedra ahogando esa raíz, esa semilla. Y es lo mismo en el corazón de los hijos de Dios. La palabra no hace raíz. En Mateo 5:26 dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, ríos, vientos y la casa fue destruida. En la arena no hay profundidad, la arena no es sólida, ¿verdad? No hay raíz en esta tierra que está en pedregales. No hay una base sólida para un crecimiento. No sé mucho, ¿verdad?, de construcción, ¿verdad? Pero lo que he oído, he visto, para hacer una casa, una barda, un edificio, ¿verdad? He visto que tienen que hacer una zanja. Está el terreno, tienen que sacar medidas. Entonces, para que se pueda hacer una base, ¿verdad? No sé, una base cuadrada de un cuarto, tienen que profundizar, ¿verdad? Hacer una zanja profunda para de ahí poner el cimiento. Después de que está ese cimiento, ya vienen las paredes. Pero si no está ese cimiento, no hay una profundidad para poner esos cimientos de una construcción, al momento de levantar las paredes, viene a veces lluvia muy fuerte, viene lo que es agua, lluvia, entonces, ¿qué hace? Se cae esa barda, se cae esa construcción, porque no se hizo una profundidad en los cimientos. Le digo, y así es en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios la debemos de poner en nuestro corazón, en nuestra mente. Como leíamos hace rato, practicarla. Tiene que tener cimientos profundos, una profundidad, para cuando vengan las luchas, las pruebas, estemos firmes, firmes, hermano, y no derrumbarnos. Tenemos que estar, ¿verdad?, cimentados en la palabra, porque claro que enfrentamos tentaciones, pruebas, dificultades difíciles, pero si no hay una profundidad en la palabra de Dios, en una búsqueda de la presencia de Dios, al momento de la lucha, de la prueba, ¿qué hacemos? Nos derribamos, nos caemos, ¿verdad? Somos frágiles porque no hay una profundidad. Tenemos que estar firmes en la palabra para no derrumbarnos. En Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo y cuando todo acabe, estar firmes en el Señor. El versículo 21, ¿verdad? Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y la aflicción, ¿verdad? Aquí en el diccionario dice, hace referencia a un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor o sufrimiento. Entonces, cuando estamos en aflicción, en prueba, en tentaciones, digo, tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo. Que nuestro fundamento, ¿verdad?, esté bien pegado a la palabra, esté bien enraizado a la palabra de Dios. Para cuando todo termine, nosotros podamos estar firmes en el Señor. Y número 3, plantada entre espinos. Lucas capítulo 8, versículo 14.
Dice, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y placeres de la vida y no llevan fruto. En otra versión, ¿verdad? Reina Valera actual, dice, el que fue sembrado en espinos, ese es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Leíamos Lucas capítulo 8, versículo 14, ¿verdad? Dice, son ahogados por los afanes. ¿Y cuáles son los afanes de este siglo? ¿Cuáles son los afanes? Trabajo, responsabilidad, el traer comida al hogar, el vestir a la familia, la casa, la familia en sí, la escuela, compromisos, etc. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus afanes? Dice la palabra, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Por nada. Primero son las cosas del reino, hermano. Y luego todas las demás cosas. Si aplicamos este principio, todas las demás cosas que usted y yo necesitamos, dice su palabra que serán añadidas. Pero si no aplicamos, si no ponemos en primer lugar la prioridad de nuestra vida, que es su palabra, buscarle a Dios por medio de la oración, y si tenemos como prioridad los afanes, entonces la palabra que escuchemos, la palabra que nos enseña, van a venir, van a ahogar esa palabra y la van a hacer infructuosa, sin un fruto, porque están los afanes de este siglo, las preocupaciones de este mundo. Y dígame usted, ¿quién no está preocupado? A lo mejor es algo natural, ¿verdad? No natural, pero es algo ya en el ser humano, ¿verdad? A lo mejor estar preocupado. El estrés que maneja, ¿verdad? De querer resolver las cosas, ¿verdad? A nuestra manera o a lo mejor inconscientemente ya estamos preocupados. Hay algo, ¿verdad? Que nos distrae de poner nuestra confianza en el Señor. Y eso, hermano, se tiene que aprender. Eso no es de un día para otro. El descansar en Dios, el llenarnos de la paz de Dios, el dejar, ¿verdad?, todas nuestras cargas sobre Él, se tiene que aprender. En el diccionario, ¿verdad?, de acuerdo al significado original de la palabra fan, ¿verdad?, que en griego es merimna, significa ansiedad, preocupación, lo que divide, lo que distrae la mente y lo que hace girar la mente de la persona angustiada en diferentes direcciones. La persona angustiada en diferentes direcciones gira la mente. La mente es la que vuela. ¿Y cómo le voy a hacer para pagar los biles? ¿Y cómo le voy a hacer para alimentar a la familia? ¿Y cómo le voy a hacer porque mis hijos necesitan calzado? ¿Y cómo le voy a...? Y estamos. ¿Y cómo le voy a hacer si no tengo trabajo? Pero dice la palabra que Dios se encarga de los lirios del campo, que Dios se encarga de la naturaleza. ¿Cómo no se va a encargar de sus hijos? Dejar toda vuestra ansiedad sobre Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Que no gire tu mente en diferentes direcciones. Que no esté pensando tu mente
¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Sino que tengas la mente de Cristo y puedas descansar en su palabra, puedas descansar en Él y Él ponga su paz sobre tu vida. Quita toda preocupación, toda angustia, todo lo que te distrae para que la palabra que se enseña, la palabra que lees, no esté sembrada entre espinos. Recuerda, tenemos una historia, ¿verdad? Recuerda a María y a Marta. Libro de Lucas, capítulo 10, 41. Dice que respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. El trabajo, la casa, las actividades, las responsabilidades, etcétera, etcétera. Usted sabe lo que hace en el día a día. Usted sabe sus responsabilidades, las cosas que tiene que hacer del día a día. Pero le dice, afanada y turbada. Porque tenía muchas cosas que hacer. Porque tenía. Y yo no le digo, hermano, que deje de hacer, ¿verdad? Sus tareas, sus compromisos. Pero necesitamos poner en primer lugar al Señor. Ella estaba haciendo quehaceres, ¿verdad? Marta. Estaba haciendo algo malo, ¿no? ¿Verdad? Estaba atendiendo su casa, a lo mejor estaba haciendo comida, le quería preparar algo especial a Jesús. Pero en querer atenderlo, se distrajo de no poner atención a lo que Jesús quería hablar. En primer lugar, a Dios. Estaba preocupada a lo mejor ella por muchas cosas, pero lo que edifica, lo que alimenta al Espíritu, lo puso en segundo lugar. Y María había escogido la mejor parte, sentarse a escuchar a Jesús, la palabra de Jesús, que era lo que Él quería enseñarles. Le digo, con esto no le estoy diciendo que deje de trabajar, que deje de hacer sus responsabilidades en el hogar, ¿verdad? Que deje de atender a sus hijos, los compromisos que usted tiene. No, que los tenemos que sacar adelante. Pero debemos de tener prioridades. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No tenemos que dejar a un lado nuestra comunión con Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, por los compromisos. Es primero su palabra. Es primero buscarle a Él con todo nuestro corazón. Tenemos que alimentar a nuestro espíritu, alimentar a nuestra alma. Y tengo un comentario bíblico. Dice, los afanes del mundo son grandes obstáculos para tener provecho de la palabra de Dios. Las preocupaciones nos separan de Dios, porque pensamos más en las preocupaciones y le doy más tiempo a mis preocupaciones y ahogamos la buena semilla. Como cristianos, la palabra de Dios debe ser lo más valioso, lo más precioso para nosotros, más que cualquier otra cosa que nos ofrezca este mundo. Si queremos lograr un progreso en nuestro caminar en el Señor, en Cristo, por medio de la palabra que leemos, por medio de la palabra que se nos habla. Amén. En Hebreos capítulo 4, versículo 11, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se hace viva la palabra, se hace real la palabra en nuestro corazón. Hasta el momento hemos, ¿verdad?, examinado, hemos estudiado 3 tipos de terreno. Pero en esos 3 tipos de terreno, la semilla, ¿verdad?, la que es la palabra de Dios, en ninguno de esos terrenos ha dado un fruto. Nos falta el último. El número 4, en buena tierra.
En el libro de Mateo, según San Mateo, capítulo 13, versículo 23. Pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce un 100, otro 70 y otro 30 por uno. Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La que cayó en buena tierra. Esos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra. ¿Cómo podemos decir que la palabra ha dado fruto en nosotros? Por los cambios, hermanos, por los cambios. Recuerda a Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús ya estaba para ser crucificado, ¿verdad? Lo miraba la gente, le preguntaban a Pedro, ¿verdad? Que si era uno de ellos, que si era uno de los discípulos, si era uno de los que andaban con Jesús. ¿Y qué les decía él? No, yo no soy. Y le volvían a preguntar, no, es que sí, tu manera de hablar, tu manera de conducirte, tu manera de comportarte, no, yo no soy. Negaba. El libro de Mateo capítulo 26, versículo 73 dice, un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. En otra versión, ¿verdad? Dice, seguro eres uno de ellos. Se te nota por tu acento. Se te nota por tu acento. Por más que Pedro lo quería negar, por más que decía no, que negaba a Jesús, pero su manera de hablar, de comportarse, marcaba que sí era uno de los que andaban con Jesús. Esos son los cambios que hace el estar en la presencia de Dios. Esos son los cambios que hace la palabra de Dios. Cuando uno pasa tiempo con Dios, en la lectura, en la palabra de Dios, en el estudio, ¿verdad?, de la palabra, hay una transformación, hermano. Cambios se deben de producir en nuestra vida. Nuestra manera de hablar, de conducirnos, de reaccionar ante las circunstancias, se tiene que ver reflejado en nosotros. El vivir la palabra, en andar en su palabra, en creer a su palabra. Esta es la que cayó en buena tierra. Cuando tú la recibes con un corazón recto, un corazón bueno delante de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 119, 105, un versículo muy conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara es la que nos marca el camino que debemos seguir. Es la lámpara, ¿verdad?, que ilumina nuestro caminar, ¿verdad?, y nos guía. Esa es la palabra de Dios. Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, hermanos, está vigente, no tiene fecha de caducidad. Debemos de darle la importancia en nuestra vida. Lucas capítulo 21, versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Se hace viva en nosotros, hermano. La palabra de Dios debe de producir en nosotros cambios, que nos transforme desde nuestro interior, para nosotros poder reflejar
a Dios, a Cristo, reflejar que somos hijos de Dios, porque hay un fruto, porque dice la palabra, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Entonces tenemos que dar fruto, pero la palabra que se nos enseña, la palabra que leemos, la palabra que escuchamos, debe de caer en buena tierra para nosotros producir, germinar esa palabra. Hay una pregunta, ¿verdad?, que me gustaría que usted meditara. ¿Qué tipo de tierra soy? Tierra que está junto al camino. Escucho la palabra, pero después se me olvida. Tierra entre piedras, que no hay una profundidad en la palabra. Tierra entre espinos, ahogan la palabra y queda sin fruto. O tierra buena que da fruto. ¿Qué tipo de tierra soy? Y tenemos que dejar, hermano, que la palabra de Dios, le digo, nos transforme. Haga los cambios en nuestro corazón, los cambios que se tengan que hacer. Le invito, le animo a que se haga un anhelo, un deseo, una necesidad de su palabra. En nuestro cuerpo, ¿verdad? Natural. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando llevamos algunas horas sin comer? Cuando a veces no desayunamos, o cuando no desayunamos ni comemos, sino hasta la tarde. ¿Qué pasa, verdad? En nuestro cuerpo. Nosotros conocemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Y decimos, no desayuné, con razón me duele la cabeza, con razón, ¿verdad? Me siento mareada, me siento así como que cansada. Y reacciona el cuerpo porque no ha tenido ese alimento, ¿verdad? No ha tenido, ¿verdad? El alimento sólido, ¿verdad? Para nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa, hermano? Cuando no alimentamos nuestro espíritu, cuando pasa tiempo sin dejar de comer el alimento que nutre a nuestro espíritu, nuestra alma, te secas, te desanimas, vienen los problemas, no sabes qué hacer, no encuentras la salida. Dice que la palabra, ¿verdad? Queda sin fruto, no hay una profundidad. Cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, ¿verdad? Es fácil que podamos caer porque no hay una profundidad. Entonces, ¿qué pasa cuando llevas días, semanas, meses sin alimentarte? Tú sabes y tú conoces tu vida y nadie más que tú y Dios conocen el tiempo que llevas sin alimentarte de la palabra de Dios. Peligro, peligro, porque tu vida espiritual puede caer, porque tu vida espiritual, ¿verdad? Puede tener algún accidente. Tu vida espiritual corre peligro porque no te estás alimentando de la fuente de la palabra de Dios, de la fuente que es Dios. De los muchos que oyen la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, unos pocos la reciben como para dar un fruto. Pero que nosotros, hermanos, seamos de los muchos que escuchemos la palabra de Dios y podamos tener fruto en nuestra vida espiritual. Porque no se trata solamente de oír la palabra, sino cómo la oyes. Porque puede que muchos escuchen la palabra, pero solo aquellos
que la escuchan y la retienen en el corazón bueno y recto, llevarán su fruto. Solamente esos. Para cuando estés en la lucha, en la prueba, en la tentación, puedas estar firme. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Tengo una versión diferente, la nueva traducción viviente. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. No solamente escuchen la palabra, pongamos la palabra en práctica. Seamos hacedores. No seamos, ¿verdad?, oidores olvidadizos. Que se nos olvide. Cada uno de mis hermanos, yo sé que se preparan, ¿verdad? Reciben, ¿verdad? Respuesta de Dios, se preparan el estudio de la palabra. Cada uno se esfuerza para que nosotros, ¿verdad?, en cuanto quitemos la grabación se nos olvide. No, hermano, porque es Dios hablando a través de sus siervos. Por eso le comentaba al principio, tenemos buena palabra de Dios, tenemos buena enseñanza. Se preocupa nuestra pastora, ¿verdad?, que seamos alimentados. Y no es para que, martes otra vez estudio, jueves otra vez estudio, y el domingo la predica. No, que lo veamos como una bendición a nuestra iglesia. Porque somos pocas, hermanos, que estamos siendo alimentados en este tiempo donde la situación se ha puesto difícil, donde no nos estamos congregando, pero tenemos estos medios que Dios nos lo dio por un motivo. Así es que en su célula conéctese, en videollamada conéctese a oración, a estudio de la palabra. Los jueves conéctese para escuchar el mensaje. Y no solo estoy diciendo porque me tocó a mí hoy, no, sino porque sé que se preparan, mis hermanos, lo que hay en el corazón de Dios. Preparan la palabra para que nos la compartan a nosotros. Así que le dejo con esta pregunta para que usted la medite. ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Soy esa tierra buena? ¿Recibo la palabra con alegría? ¿Recibo la palabra con un corazón recto, bueno delante de Dios? ¿O está junto al camino? ¿O está entre espinos, entre piedra? ¿Qué tipo de tierra soy? Para que la palabra pueda hacer en nosotros un fruto. Digo que cada uno de nosotros pueda ser una tierra fértil para que Dios siga poniendo su semilla, su palabra, y podamos crecer, podamos madurar, podamos tener cambios en nuestra vida. Amén. No es un regaño. Le animo a que sea un deseo, un anhelo, una necesidad de nuestro espíritu, de nuestra vida, la enseñanza de la palabra, la lectura de la palabra, el tiempo de comunión con nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, Señor, agradecemos tu palabra. Agradecemos que sigas hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra que cambia nuestra vida, nuestros corazones, Señor Jesús. Si alguno de nosotros hemos olvidado, Señor, el estudio de tu palabra, la lectura de tu palabra, Señor. Si hemos tenido, Señor, otras prioridades en nuestra vida,
Si no hemos buscado tu presencia, Señor Jesús, perdónanos, Espíritu Santo. Porque a veces los afanes de este siglo, las preocupaciones, Señor Jesús, a veces le tomamos más prioridad a esas cosas que a tu palabra, que a tu presencia. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Pon en nosotros un deseo, un anhelo de buscar tu palabra, de buscarte a ti, que seas la prioridad en nuestra vida, Señor Jesús. Porque eso es lo que nos lleva de victoria en victoria. Porque eso es lo que hace un crecimiento espiritual en nuestra vida. El estudio de tu palabra, escuchar tu palabra, leer tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada día, cada día. Danos sabiduría para entender tu palabra. No sea nuestra mente humana, porque esto es con el Espíritu, con tu sabiduría. Ayúdanos a cada día, Señor Jesús, ser hijos tuyos, pero sobre todo ser una tierra buena, una tierra fértil, que pueda producir su fruto, Señor Jesús. En esta tarde, ayúdanos, Espíritu Santo, a entender tu palabra, Señor, y queremos ser esa tierra buena. Ayúdanos a cada día caminar en fidelidad a ti, porque tú has sido bueno, porque ha sido tu amor y tu gracia que nos ha sostenido hasta este momento. Gracias, gracias, porque tienes cuidado de cada uno de mis hermanos. Yo lo sé. Sé que tú has sido fiel hasta este momento con cada uno de nosotros. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a cada oyente, Señor. Pero no solamente queremos ser oidores, queremos practicar tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, que sea el Señor su presencia en cada hogar. Amén. Un abrazo. Dios les bendiga.